Vida ya corre bastante. Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Hoy, lunes 27 de mayo, tenemos la gran oportunidad de tener en nuestro Centro Cultural para la Historia Sefardí a un investigador innato y escritor de la ciudad de Guayaquil, genealogista, también historiador, ha llevado a cabo algunos desempeños incluso en la parte cultural, así que doy la bienvenida esta noche al doctor Víctor Hugo Arellano, quien es bachiller superior en religión en la Universidad Adventista de La Plata, en Argentina. Él es licenciado en periodismo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Terminó su maestría en comunicación y desarrollo en la Universidad de Guayaquil. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, miembro de número de Academia de la Historia Marítima y Fluvial del Ecuador, miembro de la Confraternidad de Historiadores Camilo de Estruje de Guayaquil, miembro del Instituto San Martiniano de Guayaquil y también de la Fundación Casa de Don Vicente Rocafuerte. Asimismo, pertenece también a la Sociedad Amigos de la Genealogía del Ecuador y es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Escritor y editor del Boletín del Museo, publicación anual del Museo Municipal que contiene 100 páginas de investigaciones históricas y 50 de noticias de eventos. Investigador especializado en el Santo Oficio de la Inquisición en América, presencia hebrea en América colonial, esto referente a los criptojudíos, y la presencia de africanos en América. Arqueología prehispánica y antropología. Historia de la fotografía en Ecuador. Poseedor de un archivo digital de documentos, fotografías y libros, y tiene numerosas publicaciones. También fue director del Museo Municipal de Guayaquil del 2010 al 2020, jefe del Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto de Historia Marítima de la Armada del Ecuador y entre los años 1997 y 2001 fue docente universitario y de secundaria por más de 10 años en Ecuador y en Brasil. Conferencista, y pues también mencionar que el doctor ha vivido pues en países como Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos y Brasil, y por supuesto en Ecuador. Bien, con ese dato y reseña biográfica, damos inicio a este programa y pues invito al doctor Víctor Hugo Arellano que también pues nos pueda dar unas palabras de apertura antes de comenzar ya de lleno con el programa, conferencia, el ADN sefaradita de la sociedad ecuatoriana. Adelante, doctor. Bienvenido. Ahora sí, toda A ustedes, buenas noches. Les agradezco mucho por haberme invitado. Espero no defraudarlos. Eh, no conocí a Loja hasta el año 86 y quería pues conocer, así que antes quería pasar a un pueblo que se llama San Juan del Pucará, que es entre el camino, entre Paz y Machá. Hay un lugar que se llama Santa Isabel y de ahí se sube. Pero como ahora parece que está eso muy civilizado. En esa época, 25 kilómetros me costó 3 horas subirlos en carro, ¿no? Y entonces de ahí conseguí una carta del obispo de Cuenca y con eso me fui a ese pueblo y después me fui a Loja, ¿no? En Loja estuve caminando todas las calles de norte a sur, de este a oeste, que quería ver qué es lo que había, porque eh, a mí me gusta constatar por mí mismo lo que muchos dicen, porque el ecuatoriano es muy fantasioso y se ilusiona por cosas que en la realidad no son. Así que quería ver qué era lo que pasaba en Loja, quería conocer a la gente de Loja caminando por Loja y hablando con la gente de Loja. Sí. Y entonces conocí personas de abajo, de en medio y de arriba, de todos los colores y sabores,
y descubrí que efectivamente hay algunas situaciones muy particulares, quitando lo que, eso es lo que veo visualmente, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, muy difícil el viaje, fue unas 3, 4 veces para allá, me quedé 15 días por medio cada vez, me gustó mucho, el asunto es cómo llegar, ¿no? La ciudad es muy linda, pero cómo llegar, porque yo he escuchado que cuando una persona venía de Loja para acá, o de aquí se iba para Loja, Guayaquil, de Guayaquil a Loja, hacía testamento, ¿no? Estamos hablando de una época colonial en que hay caminos de herradura. Claro. Era muy difícil llegar. Actualmente es muy difícil con el avión, porque el avión llega a Catamayo, por lo menos hasta que yo fui, llegaba a Catamayo, daba una vuelta y después aterrizaba y si él salía de Loja unas horas en que era dificilísimo conseguir el taxi para llegar a Catamayo a tiempo. Y bueno, la última vez casi pero el avión, felizmente el avión se atrasó y con eso estuve bien. Entonces con eso pues ya tengo mis antecedentes, no son los más completos, pero existen. Aparte de eso, debo explicar que yo he trabajado mucho con la profesora Anita Novinsky. Lamentablemente no manejo también el Zoom como para presentar fotos. Anita Novinsky era la profesora benemérita de la Universidad de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil. Eh, Era del primer laboratorio contra la intolerancia en el mundo. Y no, aunque ella pensaba pues, que hay actitudes intolerantes con el público político, el público social, ella se refería más bien a la Inquisición. Es una judía polaca radicada de los 9 años de edad en Brasil, vivió 90 ahí, más o menos, murió hace unos pocos años, y con ella pues aprendí todo lo que yo no sabía. Así que había características del pueblo sefardita, había características de sus costumbres. No se puede hablar mucho de que los rasgos, que las orejas son así, son asá, o la nariz no sé qué, porque el judío es muy mestizado. Quizás es más, es mucho, no quizás, es más mestizado que nuestros latinos, o sea, que nosotros, ecuatorianos, brasileños, peruanos, argentinos, venezolanos, mucho más mestizados. Hay judíos japoneses, chinos, hindúes, negros, hay europeos del norte, europeos del sur, o sea, europeos mediterráneos, hay todo, hay una gran variedad de personas. Entonces, en ese aspecto, quizás lo que más me llamó la atención es que ella decía que, y cuando digo lo que ella decía era con un equipo de investigación, no es que ella decía porque era una poeta, ¿no? Que el 33% aproximadamente de los fundadores del Brasil eran judíos portugueses conversos, o pseudo conversos, o cristaos novos, como ellos decían, o en su defecto, anusí. En la parte hispana de América se les llamó, y en España también marranos en forma despectiva, pero el judío a sí mismo se llama anusim, o sea, forzado. Entonces, pues, como después de que dejé Brasil, continuamente iba una vez al mes a Brasil por lo menos, iba a visitarla siempre, me quedé con esa inquietud de cómo es esto, ¿no? Entonces, es interesante que el porcentaje también es grande acá para la América hispana española, porque recordemos que esa palabra hispana es una palabra para toda la península ibérica. Portugal mismo perteneció a Hispania hasta el siglo XII, después de la era común, cuando se liberó de España, en todo caso. Pero claro, España no existió sino hasta Felipe II. Decimos los españoles por una forma de costumbre, pero realmente eran ibéricos. Y vamos a hablar de que aquí a América llegaron conquistadores por la fuerza, contrario a lo que piensa una página en Facebook, que vinieron acá a civilizar a los americanos y que vinieron acá a levantar la moral y las costumbres. Realmente aquí nadie los invitó, ¿no? Claro, pero nosotros descendemos de eso, que a nadie nos invitó. Eso es importante también, ¿no? No se puede escupir para arriba porque
De todas maneras, no, estamos tratando de establecer las reglas del juego. Así que entre ellos vinieron, pues, ibéricos de sangre latina completamente, vinieron africanos, estos vinieron por la fuerza, la mayoría, no vinieron por voluntad propia, vinieron musulmanes o conversos de la religión de los musulmanes, y también vinieron judíos conversos. Aunque el primer judío que vino se bautizó el día anterior a la zarpada del puerto de Palos, Luis de Torres, es el que tenemos la seguridad, él se bautiza antes, porque al día que zarpaban de Palos, Colón con sus tres naves, vencía el paso de la Inquisición para que las personas o se fueran del territorio de los reinos de España o en su defecto se convirtieran, se fueran perdiéndolo todo. Así que Luis de Torres se bautizó y él es prácticamente el primero que podríamos decir oficialmente viene como judío acá. Luis de Torres por el apellido mismo ya sabemos que es un apellido español. Y lo otro que habría que decir es que en el libro de Abdías, en la Biblia, Abdías tiene un solo capítulo y en el capítulo 1, versículo 20 dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, o sea, la parte sur. Es interesante que es la primera vez que se usa la palabra Sefarat en la Biblia, aunque hay personas de los técnicos de la Biblia que van a decir que Sefarat es otra cosa, yo no sé, no sé qué, no sé cuánto, pero hay un método de historia que se llama histórico-gramatical. Con ese método nosotros vemos la gramática que nos dice y la parte histórica, quién lo dijo, para quién lo escribió, por qué lo escribió, cómo lo escribió. Y la gente de la actual España y Portugal, ellos se consideran sefardíes. Eh, Siempre va a quedar algo en el entretelón, porque dije España y Portugal, pero no dije a dónde se fueron. Se fueron para muchas partes del mundo conocido de la época. Entonces vemos nosotros que ya la palabra sefarad ya está con nosotros, y es una palabra con que los hebreos de la época de Abdías o antes ya designaban a la península ibérica, así como al otro lugar más hacia el este, Ashkenaz, que es la palabra palabral de Alemania, pero como hay otros tipos de movimientos, hasta los que llegaron a Rusia, los países eslavos, son los ashkenazis. Hay otras clasificaciones también de judíos muy interesantes, que son los Mizraim, que serían los del norte de África y también del cercano oriente, pero eso los vamos a dejar por el momento eh, descansar. ¿Qué cosas también vale la pena decir? Otro judío que fue, se fue, se vuelve el que vino, es Rodrigo de Triana, el que según dicen, él dijo tierra, tierra, pero Colón, que había ofrecido un premio, se guardó el premio para él y no se lo dio a Rodrigo de Triana. Pero este es el que se encontró y dijo esto. Otro dato importante es que Luis de Santángel, el ministro de Hacienda, podríamos decir el ministro de Economía o de Finanzas del Reino de Castilla, es el que presta el dinero para financiar el viaje. ¿Por qué presta? Porque, oh sorpresa, las joyas, la reina Isabel de Castilla y León, ya las había empeñado para la conquista de Granada. Y existe un recibo, ¿no? Hay una buena biografía sobre eh, Luis de Santángel, donde podemos ver muchos datos muy importantes, porque los sefardistas son un mundo demasiado amplio, demasiado grande, donde hay demasiadas cosas, es una fuente inagotable todavía de, de información. Para citar la información podemos hablar de José Toribio Medina Zavala, que escribe sobre el Santo Oficio de la Inquisición en Lima, en Chile, en Cartagena y en México. Solange Alberro escribe sobre México mucho. Gunther Bonk, que también ya falleció, bueno, Solange Alberro vive todavía, también escribe sobre los judíos en Chile, escribe bastante los judíos en Perú. Eh, y hay pues Arnold Winitzer, o Winitzer, es un
judío ashkenazi brasilero, escribe muchísimo. Todos son ya fallecidos, la mayoría, pero tiene unos libros demasiado buenos. El único detalle es que saber portugués. En unos y en otros, pues, buscar los libros porque acá son difíciles de encontrar. ¿Qué más les puedo decir con esto? Eh, Otra de las situaciones que había que abocarse es que vinieron acá al continente algunas personas, pero para viajar tenían que demostrar con un estatuto de limpieza de sangre que ellos no tenían ni la maldita sangre de judío ni la maldita sangre de árabe. Entonces sacaban un certificado de limpieza de sangre. Obviamente, las falsificaciones, pues ahí eran, pero como ametralladoras, ¿no? Hubieron muchísimas falsificaciones, cantidades, las que ustedes quieran. Además que los judíos han sido cartógrafos y calígrafos desde muchos tiempos, y entre, hola, se Sí, perdió le la escuchamos. señal, ¿no? No, aquí está, Ya. sí, sí, le escuchamos. Eh, Otra cosa importante es que hubieron ciertos judíos cartógrafos, como la familia de los Cresques, Juan Cresques y su familia, y Sacoto, o Sacuto. Esta gente, pues todos los que le dieron los mapas en la escuela de Sagres de navegación, pero también se los dieron a Colón. Entonces, hay un grupo de estas personas importantes que está trabajando en eso. Algunos sacerdotes, algunos curas también estuvieron participando, que eran conversos recientes. El mismo Torquemada era de ascendencia judía, ¿no? ¿Cómo él comienza a perseguir judíos? No lo entiende. Pero bueno, por otro lado, dijimos que había el certificado de limpieza de sangre y había que sacar un pasaporte. El pasaporte era un poquito más fácil de sacar. Así que sacaron pasaportes, todos los que querían venir, se inscribieron, se inscribieron con Fernando de Aragón. ¿Por qué? Porque Isabel con Fernando tuvieron entre sus muchos hijos a Juana, doña Juana, quien heredó el trono de Isabel cuando ella murió, quedó vivo todavía Fernando, el trono de Castilla y de León, y América, obviamente, pero quedó vivo Fernando el padre, pero le interesaba para él el dinero, así que la declararon loca esa pobre mujer, ¿no? Doña Juana era loca, pasó la historia como loca, pero ahora los nuevos historiadores están descubriendo que no era loca, sino que la hicieron loca, o sea, dijeron, esta es loca y cerraron un convento. Así que ella va a ser la madre de Carlos I de España y emperador Carlos V de Alemania, Alemania y sus otras tierras. ¿Por qué digo esto? Porque llegó un momento en el cual América no quería venir nadie. Y entonces, al no querer venir nadie, otros se meten al continente. Y hecho está, pues aparecieron los portugueses, pero aquí aparecieron hasta los rusos. Alaska era rusa, ¿no? Aunque inicialmente era española, pero parte era rusa. Los ingleses, los holandeses, los franceses, daneses también hay. Y entonces, como era loca, doña Juana, loca entre comillas me refiero, y estaba el rey regente Fernando, su padre, entonces él libera a todos los que quieran viajar para América, libera del certificado de limpieza de sangre. Entonces ustedes comprenderán pues, que vinieron pues, en bandadas, por un lado. Por Ujú. otro lado, aparte de eso, en el año 1580, hacia el 1640, don Felipe II, hijo de Carlos I de España, eh, toma, argumentando derechos genealógicos, toma el reino de Portugal, y el reino de Portugal es Brasil. Claro, no era tan grande en esos momentos, pero para considerar en estos momentos que es Brasil, es el quinto país más grande del mundo, después de Rusia, Canadá, Estados Unidos y China, ¿no? Entonces calculan las extensiones, en esa época no era tanto, pero igual. Y también en ciertas zonas de la India, de Macao y del África. Esto quiere decir, pues, que vinieron más gente todavía. Pero estamos entrando en la época del mercantilismo comandado por los Países Bajos, que lo vamos a llamar Holanda, porque la gente todavía no se acostumbra al término Países Bajos. Y los holandeses, pues, comenzaron la época del mercantilismo, solo que con un detalle, cuando ellos se liberan de España, España los había conquistado, entre las cualidades que tienen era libertad de religión y libertad de prensa. Por eso es que en el momento de la expulsión de los judíos de España, miles se fueron
unos para el norte de África, otros para las islas griegas del Turcán, perdón, del sultán de la época, pero cantidades se fueron para los Países Bajos, para Holanda, y de ahí se proyectaron hacia Estados Unidos, que todavía no eran ni siquiera las 13 colonias, sino una parte británica, y se proyectaron hacia Gran Bretaña. ¿Por qué digo los Estados Unidos? Porque en esos momentos no existen Estados Unidos. Vinieron a Brasil, en Brasil estuvo la primera sinagoga, la Cal al-Israel, y trajeron al rabino Isaac Abuab da Fonseca, que de paso, entre paréntesis, aquí en Guayaquil, hasta 1940, algo así, hubo un Isaac Abuab que descendía de ese Isaac Abuab. Isaac Abuab es un señor que vino de Gibraltar, ya con pasaporte inglés, pero él era un sefardita. Conocí a su segunda esposa, que era su prima o sobrina de él, ya bastante mayor. Creó el Hotel Metropolitano en Guayaquil, que ahora es algo, alguna cosa en la calle, le cambiaron la fachada en la calle Víctor Manuel Rendón y Panamá, que después se va a cambiar por Pichincha en Guayaquil. Entonces, Isaac Abuab creó una serie de cosas interesantes y comienza pues a crearse la Compañía de Indias Occidentales, que en la segunda parte de su actividad, más de la mitad de los integrantes de la Compañía de Indias Occidentales, o sea, de los socios, eran los judíos. Ese dato también es importante. ¿Por qué? Porque daba facilidad para toda su gente. Entre paréntesis, estoy hablando así como a borbotones, como explosión de volcán, en desorden. En otro momento hablaremos con más orden, con más paciencia. Por supuesto. Entre esos judíos que hay allá en Ámsterdam, había un fulano que siendo ya católico, entre comillas, ¿no? O sea, un anusín, un cripto judío, él se vuelve a convertir al judaísmo y se hace un gran rabino y escritor. Y este gran rabino, que se llamó Menace Ben Israel, lo pinta Rembrandt, tiene varios retratos muy interesantes. Escribe un librito pequeño que se llama La Fe de Israel. ¿A quién le interesa eso y por qué? No sé. Pero en el librito él cuenta de un señor que se llamó Aarón Leví, pero que había tomado el nombre castellanizado, cristianizado de Aarón Montesinos. Entonces él cuenta una historia muy interesante porque en el libro de la fe de Israel, él quiere demostrar que las tribus perdidas, que es una fantasía, las tribus perdidas de Israel estaban en América. Entonces él cuenta que salió de Quito, Aarón Leví, y se fue por tierra hasta Cartagena de Indias, y en la mitad del camino, un grupo de indios los cogen presos y lo quieren matar. Pero mientras lo tienen preso y lo quieren matar, y están deliberando qué van a hacer con él, eh, Aarón Leví escucha el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o sea, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y está en Deuteronomio, el libro de Devarim, capítulo 6, versículo 4, y se queda así, se queda asombradísimo. ¿Cómo? Ese soy yo, pues ese es de los míos. Entonces él dijo, yo también la puedo repetir, levantó la mano, repetía varias oraciones más, y salvó el cuello. Fue después para Holanda, y en Holanda se presentaron había dos grandes sinagogas, la sefardita y la ashkenazi, la gran sinagoga sefardita, y se encuentra con Menace Ben Israel y da testimonio ante los sabios de la sinagoga y con la mano en la Biblia y todo lo demás en el Tanaj. Y eso lo escribe este hombre. ¿Por qué nos interesa? Porque esa es una presencia, la publicación es hecha en 1652, en pleno siglo XVII. Esto quiere decir que ya estaban pululando por aquí muchísimos, así mirándolo rápido, ¿no? Porque si viene el uno, viene el otro. Después Rodrigo Valadares, en español sería Valladares, como se escribe, pero Valadares, Paulo Valadares, lo conozco personalmente. Paulo es un brasilero de Campinas que escribe mucho sobre los judíos en Brasil,
Y él escribe de Pero, no Pedro, sino Pero López. Pero López es un converso, o sea, eran conversos de la boca para afuera. Y este converso, pues, lo detecta la Inquisición y comienza a perseguirlo, y lo persiguen, pero peor que a Zorro, por todo Portugal, y Portugal logra irse para Brasil, de Brasil baja hasta Argentina, se mete por Tucumán, por Córdoba, de Córdoba sube a Potosí. Ustedes recuerdan, donde hay plata, hay judíos. Tengan la seguridad, donde hay dinero, hay judíos. Y donde hay judíos, hay Inquisición. O sea, los tres son siameses, ¿no? Estos tres elementos y esas tres personas. Así que lo siguen persiguiendo, perdón, lo siguen persiguiendo hasta, hasta Potosí, logra escaparse, se va al Perú y de Perú sube a Guayaquil. En Guayaquil lo coge preso. Otro dato suelto, que poquito a poquito se va llenando el rompecabezas para armar todo lo que era la presencia hebrea por aquí, ¿no? Bueno, ¿qué otro dato más podemos decir? Eh, Brasil, o mejor dicho, el Reino de Portugal en el Brasil, tiene un grupo de personas que los llamaban bandeirantes, de banderas, llevando por eso, eran los abanderados, haciendo una traducción en español que no le hace justicia a lo que estoy diciendo. Los bandeirantes van llevando la bandera, o sea, van conquistando territorio hacia adentro, y los bandeirantes, Anita Novinsky lo demostró documentadamente, que eran judíos conversos. Uno de los detalles interesantes es que algunos de ellos vinieron hasta Quito, allá por el siglo XVII, y los españoles, cuando se dieron cuenta que los brasileños venían, los portugueses venían para Quito, los atendieron lo mejor posible y los ayudaron y les dieron todas las facilidades para que puedan volver y se vayan rápido, porque si no, pues venían y se los conquistaban en el acto. Entonces, ese es otro dato interesante sobre la presencia de sefarditas aquí. Hay más cosas. Pedrarias Dávila, no sé cuántos de ustedes ubican a Pedrarias Dávila, era el gobernador, el poderosísimo gobernador de Panamá, y Pedrarias Dávila es un judío puro, hijo de judíos, nieto y bisnieto de judíos, completo, no en partes, que, que tenía pues escudo de nobleza y todas las regalías de la corona. Es el que manda a asesinar a Vasco Núñez de Balboa, que iba a ser su yerno. Este hombre tiene acá una familia en Ecuador, que es la familia de los condes de Puñón Rostro, y tienen otro título más que no me acuerdo en estos momentos, pero es una familia que tiene sangre portuguesa. Tiene eh, una sangre judía también, bien clara y definible y fácil de seguir en su genealogía en los, en los registros de historia. Otro señor es Pacheco, no recuerdo el nombre ahora, pero Pacheco es uno de los fundadores de Puerto Viejo. Y este fundador de Puerto Viejo, si ustedes comienzan a ver la genealogía y siguen, y pueden seguir la genealogía de ellos con Cecil Roth, R-O-T-H, escribe sobre la Inquisición española y sobre los marranos. Y sobre la Inquisición española está en español, sobre los marranos está en inglés, pero él cuenta de cómo los pachecos son importantísimos en la corona española, descienden de Ruy Capón, uno de los judíos más importantes de la época en su momento. ¿Qué otro dato más puedo darles así que sean puntuales? Eh, para yo, como es comenzar con los judíos, comencé con el asunto de la Inquisición, y para eso tenía que demostrar que había Inquisición en Guayaquil, porque todo el mundo cree que la Inquisición, o sea, hay una fantasía que la Inquisición es algo que está en el imaginario colectivo, pero que no existió y no pasó nada. Entonces me dediqué a buscar documentos y encontré que sí existió la Inquisición en Guayaquil, encontré nombramientos, encontré una serie de cosas y actividades, como por ejemplo un pirata que se llama Woods Rogers,
que él cuenta en 1711 que la Inquisición estaba esperando que él salga del barco para poder agarrarlo y comérselo vivo, y el otro no salió. Es importante eso porque eh, tenía que haber Inquisición en cada ciudad, especialmente en las ciudades puertos, y en cada capital, en cada ciudad importante también. La han disminuido, lo han suavizado, pero existió. Y atrás de eso, pues está por otra gente. Hablando para Loja, una de las personas que se desarrolla en Loja es Lorenzo de Cepeda y Ahumada, el hermano de doña Santa Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada, que tienen sangre judía por parte a veces de Cepeda, otra parte de Ahumada, y fue el más grande rico del Reino de Quito o la Real Audiencia de Quito en el primer siglo de la administración española. ¿Y dónde se hizo él rico? En Loja con las minas. Él tenía un cargo oficial y entonces él logró pues hacer capitalizarse. Entonces ustedes vean pues que coincidencia, ¿no? Pero las coincidencias no existen. Nunca existieron las coincidencias, pero son coincidencias. Sin embargo, hay otro señor que es de otro extremo, que es este señor que es Marqués de Sánchez de Orellana, que es un corregidor muy importante en Cuenca, pero que parte de su actividad la tiene también para Loja y hacia Jaén y Maynas. ¿Y cuál es una de las funciones de él? Este, Justamente es un funcionario altísimo de la Inquisición. ¿Por qué lo ponen ahí? Es efectivamente porque hay judíos al otro lado. Ustedes no inventan el cargo por gusto, Claro. no inventan el cargo porque tienen imaginación, sino para cumplir una función. Hay que recordar que la Inquisición es uno de los 5 consejos de Estado de los reinos de Castilla, entonces la hace oficial. Ahora, ¿qué más pasa ahí? Si ustedes tienen la posibilidad de conocer el museo del Congreso y de la Inquisición, como se llama ahora, están los muros originales, las celdas originales, está toda una gran cantidad de cosas allá en Lima. Y entonces alguna información se puede encontrar ahí, pero si hay información, pues buscando en documentos limeños sobre la actividad de la Inquisición. Ahora, ¿qué más les puedo decir? No sé qué preguntas Doctor, tengan. ya, gracias. Vamos a escuchar. Excelente reseña para llegar hasta lo que es Ecuador y justamente con el tema del ADN separatista en la sociedad ecuatoriana. Si bien es cierto, llegan... Perdón. Sí, Disculpa, antes de eso, sí, adelante. eh, ustedes saben que sacerdote dentro de la administración hebrea, cuando existía el templo, la palabra sacerdote en hebreo es Cohen. Y hay Cohen, tantos ashkenazis como sefaritas en la actualidad. Yo tengo un amigo que me reservo el apellido, pero su segundo apellido es Cohen. Entonces, él es un descendiente de sacerdotes directos por línea, porque todos hablamos de judíos, pero no hablamos de levitas. Y los Cohen ya son arónicos, no son exactamente levitas, es un rango más arriba, pero se salieron de los levitas. Y qué es interesante con respecto al ADN, que lo han hecho hace más de 20 años, 30 años, han hecho un examen de ADN de la gente de apellido Cohen, tanto de Ashkenazi como de sefarditas, y mantienen la misma información genética. Maravilloso. Ya, ahora sí, disculpa. Gracias por su aporte. Doctor, ya llegando a la sociedad ecuatoriana, bueno, usted mencionaba al Marqués Sánchez de Orellana, y bueno, de aquí también una hija de ellos, o descendiente de ellos, se casa con Sucre, que también era algo descendiente de sefardíes de Curazao y de Venezuela, ¿no? Por ese lado. En Guayaquil, ¿qué documentos más o menos pudo usted constatar de la Inquisición? Porque en Zaruma hemos visto y sabemos de algunos inquisitores que hubieron, en Loja igual, tal como nuestro amigo Fabricio Pero lo Toledo, que saben en también base a en una... documentos que han visto y han tocado, lo saben en base a documentos que han visto y han tocado, o porque alguien dijo. ¿Por qué Unos les digo en esto? documentos, Porque unos están...
Unos están en documentos y otros bajo una tradición, digamos, oral, ¿no? De tal persona. Claro, claro. Pero estos datos Ya, vienen especialmente de Lima, ¿no? Porque de Lima se designaba a no, los no creas, ¿por qué hacía la pregunta? Es por esto. Porque yo o sé en que en el archivo de la Curia de Guayaquil hay documentos que tienen que ver con la Inquisición, pero todavía no los he podido ver. Cada día está más difícil. Ya, pero porque están mezclados con las partidas de bautizo. O sea, entraba el documento y pa, lo guardaba, ¿no? No había claro. un orden temático. Sería bueno Y he implementar tenido ese los libros proyecto, ¿no? ¿cómo? Sería bueno ingresar en ese proyecto de buscar en las curias. No sé No si les puedo contar más todo lo adelante que hice, pero Fabricio podría lo compartir hice a algo nivel de esa información. internacional. Sí. Ya. Yo lo hice a nivel internacional. No tienen idea cuánto tiempo gasté con el obispo, arzobispo, con todo el mundo, a nivel oficial. No como un simple investigador. Pero no se pudo, no se pudo. Ya, entonces, es porque los demás que estaban interesados en captar la información para bautizos, matrimonios y defunciones, no tenían muy claras las cosas, entonces se nos fue de las manos. Em, Hay ciertas cuestiones interesantes con respecto a los perseguidos de la Inquisición, y los perseguidos de la Inquisición se iban a Huamanga, que ahora diríamos Ayacucho, o se iban a Loja, ¿no? Entonces, yo había escuchado algunas cosas ya de Loja antes del viaje que les conté que había hecho, Ujú. y andaba con esa inquietud, pero cosa que me pone loco aquí. Perdone, pero yo nunca le querí nada a Roberto Leví. Roberto Leví lo conocí, Roberto Leví Castillo. Él se convirtió al judaísmo porque su madre no era judía, ni creo que Roberto Levi Hoffman vivía del judaísmo, aunque participó en muchas cosas con Israel. Hay una página en Facebook solo para los judíos, Jews of, of Ecuador, que entran solo judíos. Yo entro ahí porque me quieren. Entonces, yo pertenezco a esa página, y entonces hay algunos documentos en que él sí hizo donaciones y todo. Pero la imaginación de Roberto Leví, a quien le decíamos Totó, ya murió hace 15 años, por ahí 20, era muy fértil. Y él decía que había un obispo que tenía una mezuzaki en el cuello colgada, y que había habido 7 sinagogas allá. Hubiera habido una sola sinagoga y lo fulminaban a toditos. Toditos morían. Ahora, que si algunos se reunían muy secretamente, puede ser. No voy a poder decir 7 sinagogas, porque para que haya una sinagoga se necesita un minyan. Un minyan. ¿Sabes lo que es un minyan? Un minyan es la reunión de 10 varones, aunque en las Claro. reformadas pues, puede ser hombre y mujer, de 10 varones adultos, puede ser de 13 años el adulto también, adultos en la sinagoga. Y entonces estamos hablando de que son 7 por 10, son 70 activos líderes. Esto quiere decir que hay por lo menos 100 o 150, pero si calculamos el porcentaje de la población de Loja de la época y la extensión de la ciudad pequeña, bueno, todas eran muy pequeñas por esa época, y todos se daban cuenta en el acto. Sí, Sin es embargo, muy... yo recuerdo haber ido a la casa de una familia de Río Frío, no voy a dar más detalles porque no vienen al caso, y me dijeron, no, esa familia tiene que ser judío, me dijo alguien. Bueno, llévame, yo conozco a la señora, unas personas de mucho dinero en Loja, y entonces entré, la señora todavía no salió, me recibió una empleada, y a la derecha de la puerta tenía un detente. Yo pues no conocía bien qué era el detente, pero era un detente pequeñito, bordado, apenas le alcanzé a tomar una foto, o sea, se ve en la foto una mancha blanca, no se puede ver más. Qué extraño, dije yo, ¿no? Bueno, me la guardé, no dije nada, me fui a sentar, me sentaron en la sala, una sala muy cómoda, muy bonita, y al costado de un sofá grande donde yo estaba, un poquito más allá, había una plancha de hierro, de metal, pues, ¿no? Negra, con trípode, y tenía velas. Entonces, voy a preguntar, pero cuando uno quiere preguntar, no puede preguntar de golpe, especialmente esas cosas, porque nadie va a aguantar que le digan eso. Entonces, ¿qué es que se me hizo el tonto?
Y pregunté 10 cosas, en las 10 cosas enfrenté la pregunta, oye, ¿qué hace ese aparatito aquí? Ah, nosotros los viernes prendemos velas. Así, le digo, sí, sí prendemos velas. Mi mamá, mi abuelo, todos. Y ustedes saben que para el Shabbat prenden dos velas, Claro. una vela, otra vela. Entonces yo dije, bingo, primer dato importante que he encontrado en Loja, ¿no? Dato ya. Y la cara de la señora recién importada de Israel, tenía una cara así que no había cómo, porque como ustedes saben, Loja tiene mucha endogamia, demasiada endogamia, y entonces ya tenía una prueba tangible de lo que yo andaba buscando, ¿no? Ya no es que me contaron ni que nada, ¿no? Y cuando le dije, pues, lo de, ¿puedo tomarle una foto? Le dije para tomar una foto. No, no pueden. No me dejo tomar fotos del detento. Pero muy educadamente, ¿no? Yo también muy educadamente me hice el tonto, ¿no? Eh, Ese es un dato interesantísimo de Muy allá, ¿no? sobresaliente. Después alguien salió con una Muy falsa. sobresaliente porque, sobre todo a veces, de elementos físicos casi no se tiene mucha información, ¿no? De que haya Bueno, yo elementos sabía, físicos. yo soy de otra familia que quien lo contó ya falleció un abogado muy importante de Loja que vivía en Quito, pero él ya murió y él también decía que su abuela prendía las velas todos los días en Loja. Entonces son dos datos, uno que me consta a mí y el otro que me contaron. Hay más datos, hay que irlos buscando, pero es que rastrear una aguja en un pajar es rapidito de encontrar, este es más difícil. Doctor, cuéntenos de Quito, porque Quito también tiene algo interesante allá, ¿ah? De respecto Todos a, tienen, Guayaquil también tenía, todos tienen, pero nadie sabe, pero nadie ve. Eh, ¿Alguna pero en vez? específico, el edificio que hay en Quito de ¿Cuál? la Inquisición, hay un edificio donde funcionó la Inquisición en Ya, no, Quito, todavía no, doctor. todavía no. Estaban dando unas clases de hebreo a alguien que lo publicó, no me acuerdo si en el periódico o en televisión, el internet todavía no entraba mucho aquí. O alguien me llamó aquí en Guayaquil, entonces yo fui para allá, voy a ver qué es. Y eran estas personas, estos mesiánicos, que ahora se han declarado judíos, con un detalle, pues, ¿no? En Israel no los quieren, ¿no? Entonces, ese es un pequeño problema, ¿no? Porque vamos a respetar la idea, pero entonces, entre esa gente había una señora que era judía, judía de la verdad, y esta señora de nombre Raquel, Raquel me contó a mí ahí que ella había sido esposa del agregado militar de Israel en Quito. Y entonces descubrió que había una familia que para las altas fiestas, o sea, Pesach, Shavuot y Sukkot, se reunían a escondidas al fondo de la casa, prendían las velas, hacían todas las ceremonias para las fiestas ahí y, y después seguimos como que no hubiera pasado nada, ¿no? Eso es algo que sucedió en Quito en nuestra época, ¿no? Y hablamos ahí más o menos de la década del 90, de perdí la pista a la señora, puedo descubrir quién es, pero ella a su vez no es que era conocida, sino que el esposo le cuenta. Entonces ahí tenemos un dato interesante, ¿no? El esposo le cuenta. Y entonces, así por poquito, un señor Jalil, que publicó un libro de genealogía, este señor es de ascendencia árabe, publicó un libro de genealogía sobre los árabes, pero él es un hombre que investiga muchas cosas étnicas, o investigaba, no lo conozco yo, he visto el libro. Él está por el páramo, y llega al páramo y encuentra en una casa de una familia étnica, encuentra una mezuzá. Mi tipo, no sé, es que la tenemos aquí desde hace décadas, toda la vida hemos tenido nosotros la mezuzá, y se quedó así, él se quedó igual como yo me quedé, ¿no? Ujú. Asombrado, eso en un páramo, ¿no? O sea, donde uno menos espera, va a haber alguien ahí, ¿no? Entonces son, como decimos, dice Gunther Freelander, son pequeñas lucecitas que se van juntando una por una y uno va a llegar a ser una gran luz en algún momento, ¿no? En el caso mío, mi gente de Colonche es un pueblo que nadie conoce, ustedes se van para Libertad Bien, en Salinas, bien o de atrás. Salinas para Libertad, se van para el norte, llegan a Palmar,
y Palmar para adentro, o sea, hacia el norte, hacia el este, está el pueblo de Colonche y está la familia Enríquez. La familia Enríquez es interesante, que la familia Enríquez no se parece a nada de los que están ahí, ¿no? Seguramente tiene algo de mestizaje. Son las fotos que yo te di algunas, ¿no?, de mis tatarabuelos. Una eran bastante altos, bien diferentes, pero tenían unos detalles que me llamó la atención cuando recién comencé a investigarlos, que era que eran endogámicos. Todos ellos están casados entre ellos, nada más. Bueno, puede ser. Estuvieron más o menos desde 1750 a 1920 en esa zona. Pero yo estaba con Anita Novinsky, como les conté al principio, y entonces Anita, le digo a Anita, las cuales todo el mundo cree que porque tiene un apellido que suena judío, ya es judío. Eso es una fantasía, pero bien grande, ¿no? Porque el judío, cada vez que lo están persiguiendo, el primer apellido que puede ser, que encuentre, puede llamarse hasta, qué sé yo, Nasser o Arafat, y se pone Nasser Arafat, porque hay judíos turcos también, hay judíos árabes, lo que quieran, en la actualidad y en la época también. El pueblo judío se desarrolló mucho en el califato de Córdoba. Claro. Abdai ibn Shaprut, el primer ministro del califa, era un judío, el que hizo el contacto con los cázares del Cercano Oriente. Entonces, bueno, esta familia pregunta esto de acá, pregunta lo de allá. Entonces, este, la primera cosa que descubrí es que allá por 1840 más o menos, uno de los hijos, de los nietos de Juan Enríquez y Navarro, Navarro es un apellido que puede ser judío como no puede ser. Entonces, el abuelo de mi tatarabuelo es Juan Enríquez y Navarro, que era un corregidor de la zona antes de la independencia. Eh, Tiene unos nietos, uno de los nietos se llama Benjamín, vaya y pase, pero otro se llama David, Rafael, Moisés, Teresa, y entonces ya en conjunto, todos los nombres y todos en la misma generación, ya me llamó mucho la atención porque yo no conozco a nadie. En la actualidad es rarísimo encontrar un Moisés caminando por la calle aquí en Guayaquil, no sé si en Quito y en Los Abras, es muy difícil. Y entonces, pero lo encontré aquí. Entonces Anita me dice, pregunta cuando pasa en la casa cuando los entierran. Entonces hay una señora todavía que todavía vive. Me fui algunas veces a entrevistarla y le digo, oye, Azucena, cuénteme, le digo, cuando enterraron a su familia, ¿qué hacían en la casa? ¿Cómo barrían la casa? Desde la puerta hacia adentro. ¿Pero y por qué? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no barre desde el centro hacia afuera y pone un papel como hace todo el mundo en Guayaquil, pone un papel periódico y baja con el escalón y no, porque así no se barren. Allá está bien, está bien, no hay problema, nadie se pone bravo, ¿no? Pero es que yo quería, pues, ya se ve otras cosas más, yo quería demostrarle, porque tiene la endogamia, los nombres, los apellidos. El padre de mi tatarabuelo, de mis dos tatarabuelos, porque eran primos hermanos, entre paréntesis, Manuel Santisteban Enríquez y Rosario Enríquez Cruces, primos hermanos, eran nietos de José León Enríquez. Esa es la otra coincidencia, ¿no? Claro que hay un León de Férez Cordero que no está estudiado, pero podría haber alguna cuestión por ahí. Hay un Juan León Mera también. Tampoco es que hay leones por todas partes. Son los dos leones que yo conozco. Los conozco más. Puede ser que haya más, yo no conozco. Pero acá juntaba todos esos elementos. Y además el apellido es muy común en las tumbas sefarditas, no importa si es en Holanda, en los países, en las islas del Caribe, donde sea, son apellidos judíos. Hay un señor que el otro día que conversábamos contigo, no me acordaba, Arthur Enríquez Ponce de León, porque él no hablaba español bien. Es. Es un americano No. que viene de Nueva York, Arturo Enríquez Ponce de León. Interesante que él vino como judío a fines del siglo XIX acá a Guayaquil. Pero ¿qué hace en Nueva York un judío sefardita? Lo importante es que cuando terminó la guerra entre los Países Bajos y Portugal, por 1654, se lanzaron
y les permitieron que todos los que quisieran irse se fueran de retorno a Portugal, retorno a Holanda, y los que quisieran se fueron por otro lado. Así como siete barcos se fueron a Curazao, hicieron una escala y se fueron para el norte de Estados Unidos, a New Amsterdam. New Amsterdam después se llamó New York. Entonces, súper La importante primera eso de ahí, comunidad porque judía, ¿no? eso, en New Amsterdam, La primera ¿cómo? comunidad judía Era una fue sefardita. importante colonia judía de Eh, sefarditas. Sí, y entonces hay un libro que no lo tengo, un libro pequeño de Grandis, y habla solamente, básicamente de los Enríquez, aunque hay otros más. Y General Washington, hay un monumento que está con dos judíos, monumento de bronce con dos judíos al costado, y son parte de esos judíos que lo ayudaron a financiar las guerras de independencia. ¿Ah? Entonces observen, ¿no? Que ahora, cuente, falta la Inquisición, cuente. Ahora el tema, ¿Qué iba a decir? claro, ahora, teníamos como parte de los temas que le había yo propuesto, es bueno, el tema de la llegada de los sefardíes, ya lo relató la ruta más o menos. Va llegando por etapas, ¿no? Claro, sí, Es como cuando los ecuatorianos fueron por etapas a Nueva York, a Italia, a Francia, ¿no? sí, Poco a poco, correcto. ¿no? Correcto. El tema de los apellidos más comunes para conectar con el tema, Ya. alguien me decía, Ah, el ah, ADN, ¿por qué van a tratar un tema de la sangre? No, más bien ya, ya. más los apellidos y eso, que también eso Bueno, primera cosa, bien. ya, antes que nada hablamos de Juan de Mañosca y Zamora. Juan de Mañosca y Zamora es un inquisidor, ordenado inquisidor de la religión, como ellos no decían de la orden, sino de la religión de Santo Domingo, o de los padres predicadores. Y lo envían de Lima para acá porque fue un muérgano, que era Antonio de Morga, el presidente de la Real Audiencia, que más tiempo estaba por medio 4 o 5 años, y él estuvo como 20, ¿no? Bueno, él era un hombre muy astuto, muy capaz, muy inteligente, muy todo, y este hombre pues logró establecerse aquí, enraizarse y tenía controlado todo, todo, absolutamente todo. Así que este vino pues a cortarle las alas y a ver si lo podía matar, y no pudo. Pero lo interesante es que en el tercer domingo de Cuaresma del año 1625, él crea el Tribunal de Inquisición en Quito, que es algo absurdo. Dijimos que primero hay en Lima, México DF y después en Cartagena de Indias, pero él lo crea aquí. Ese estuvo en el centro y bueno, para mí todavía estaba en la nebulosa ese asunto, pero como en Quito hay que caminar por las calles de Quito Viejo, caminar y caminar, hecho el tonto. Yo no sé qué va a haber, pero algo tengo que descubrir, ¿no? Y ahí es cuando se encuentran cosas y encuentro que pasa, yo esa foto, veo así una puerta de piedra. Esa puerta de piedra yo la conozco, ya la he visto en foto. La puerta de piedra tiene en el centro un círculo más o menos de ese tamaño, o sea, de unos 50 centímetros de diámetro, no más, que está la cruz de la Inquisición, y al costado tiene una espada que dice Justicia, y a la derecha tiene una palma que dice Victoria. Bueno, coincidencia. Solo que hay una placa de aluminio de ese tamaño que la puso el Consejo Cantonal de Quito para explicar que el Centro de Cultura Hispánica tiene las dos puertas de la Casa de la Inquisición, que antes estuvieron en la calle tal y cual, creo que en la calle Bolívar, no sé cuánto, allá, que después estuvo un teatro Atahualpa y ahora es una casa X y Z, o sea, tomaron la casa. Y entonces me pareció muy interesante, ¿no? Súper interesante. Y tenemos tuvimos un español catalán, un grabador, José María Robra Sanaberro, aquí en Guayaquil, que él, al hacer una carpeta de obras de arte con plumillas de Quito, allá por la década del 40-50, él dibuja también la puerta de la Inquisición. Y Luciano Andrade Marín es la Inquisición en Quito, en un libro que se llama la lagartija que abrió la calle Mejía. Entonces, ahí está otro dato. Bueno, entonces vamos a los apellidos.
Eso es Es interesante. mentira, no Esta existe este foto, asunto de que sí. esa foto se la ruego, me la comparta, porque estoy buscándola ahora para ver si la compartí aquí, pero no la tengo. Es en el Nunca Facebook, sale, la voy a subir. nunca sale, ¿No? nunca sale. Ah, No, no sé por qué, pero nunca sale. O sea, lo de la Inquisición nunca sale en ninguna parte. Está en las actas de Cabildo de Guayaquil, transcritas e impresas, y nadie las vio. O sea, todo el mundo las vio, a nadie le interesa o a nadie le importa. O en el peor de los casos, nadie quiere meterse en problemas. La Inquisición está muy activa todavía, en rasgos internos, pero está activa, es el dicasterio de la Congregación de la Fe. ¿Ya? ya. Y bueno, volviendo acá a Vamos los... al apellido. Sí, Vamos a es una fantasía eso de que todos los apellidos con Z como Fernández, González, Pérez, son apellidos judíos. Eso es una fantasía, pero de las más absurdas de todo es, como decimos en Ecuador, el cuento del gallo pelón. Es muy absurdo, eso no existe. Más bien es una herencia visigoda que es hijo de tal o cual persona, porque hasta entrada la conquista de América no se usaban apellidos. Dos cosas que no se usaban. No, no es que los conquistadores eran analfabetos, todos eran así, que no sabían escribir, porque no era necesario. Es como ahora, ¿cuántos saben ruso? ¿Cuántos saben ucraniano? Nadie, porque no es necesario. Pero mañana el mundo se divide entre ucranianos y rusos y todos aprendemos los dos idiomas, porque es necesario. Entonces, ahora todo el mundo sabe leer y escribir. En esa época no, y no todos usaban apellidos ni en América ni en Europa, y mucho más los judíos. El judío es el Ben o el Bar, Ben Joseph, Vega Manuel, yo qué sé. O sea, eh, Pedro, el hijo Zaputo, Shapiro. de Juan. No, esos son unos cuantos. También españoles, latinos, también unos cuantos. Pero en general no tenían. Entonces, por otro lado, Sancho Sánchez, Gonzalo González de la Gonzalera, es una forma de ellos, española, ibérica, de clasificarse. Pero por otro lado, dijimos hace un rato de los Crescas, de los Zacutos, hablamos de Santángel, y nosotros vamos a ver que los Enríquez, también les dije a ustedes, los Paredes, yo soy Paredes, Arellano Paredes, la palabra Paredes Pacheco. viene de, perdón, viene de Los Pardés, Pacheco que mencionó. no, un poquito, Paredes viene de Pardés, que quiere decir jardín frutal, es más, por decir el jardín del Edén, el Gan Edén. Ya, entonces, así hay ciertos apellidos, Roca, el apellido Roca, nosotros creemos, lo que creemos en Jesús, pensamos que Jesús es la roca de Israel, pero la palabra roca, la gente que no lee el Tanakh, o sea, lo que el resto del mundo llama Antiguo Testamento, eh, no ha visto que en Deuteronomio 32 está la palabra roca, hablando de la roca de la roca de Israel, de la roca y habla del Señor. Tanto es así que la sinagoga que hablábamos hace un rato en Pernambuco, manejada por Isaac Abuatra de la Fonseca, se llamaba Sur Israel, o sea, Roca de Israel. Entonces el apellido Roca también es un apellido que tiene frecuencia con judíos. ¿Qué otros apellidos más? Santa Coloma, esos apellidos que tienen un Sam de por medio, ¿no? San Pedro, San Pietro también, son, Benavides. tienen muchas, perdón, no, no, hablo de Benavides. los de San, primero Benavides, San. Benalcázar. Es Ah, ok. muy probable, no, pero todavía no estamos en eso. Es muy probable que ellos son judíos, o el primero, ¿no? Después hay Benavides, que son de las buenas, hijos de las vides, y así hay un poco más apellidos, eh, como Toral, Enríquez, hay Enríquez con H sin H. De paso, mis Enríquez vienen de Piura, que a su vez están relacionados con Juan Enríquez y Juan Enríquez de Santoyo, capitán de milicias español en Loja, por 1650 o 80 por ahí. O sea, en Loja ciudad, todavía se ve el apellido Enríquez por ahí, ¿no? Sí, Incluso sí, sí. recuerdo haber visto, estoy hablando de más de 40 años atrás, pues, vi pues había una sastrería Enríquez, o sea, era bastante común.
no tan pues, común como Pérez o lo que sea, pero ¿no? Entonces, hay otros apellidos más que son frecuentes ahí, pero yo no puedo hablar de que los apellidos propiamente son así. Sin embargo, el profesor Gintelbaum de la Universidad de Santiago de Chile, él presenta en uno de sus libros el libro verde de Aragón. Y en el libro verde de Aragón hay una gran cantidad de apellidos que son, que son usados por los sefarditas. Ahora, hay que aclarar un punto, ¿no? Yo me emociono y tengo 4 apellidos que son sefarditas, pero yo también soy sefardita y hay gente que ha sacado que los que estamos acá en América somos efraimitas de la tribu de Efraín. Cuando una señora que quería consultar conmigo, pero que ella hablaba muy en serio, yo le digo, pero discúlpame, pero ¿de dónde sacaste eso? Dime en qué parte de la vida están que los... O sea, está la tribu de Efraín. ¿No he visto en una parte que han venido para América o han venido para otro lado? No lo sé, le digo. Entonces, yo no me muevo sino con papeles. Puedo escuchar muchas cosas que parecen interesantes. Por decir, el paso doble. El paso doble tiene influencia árabe, influencia judía, influencia latina, tiene todo eso. Y la música, y la música sefardita, el otro día te mandé Shalom Alejem, que es esa música que se utiliza para hacer el Kabbalah Shabbat. Y la canta, pues, en el video, Fortuna, es una cantora brasilera, canta bellísimo. Tiene algunos discos en música solos, judía sefardita muy buenos. Lamentablemente por acá no llegan, pero uno puede buscar como Cantora Fortuna en YouTube y ahí está, hay algunos. Está más que todos los religiosos, no he puesto los otros. Entonces, podemos hablar de muchos apellidos, pero demuéstralo, Claro. porque así como hay muchos Enriques, que la mayoría de los Enriques son judíos, especialmente los que vinieron a América, eh, hay que tomar en cuenta que el apellido Enrique originalmente no era, pues, ¿te das cuenta? Entonces, en Alemania, por ejemplo, muchos nombres hebreos entre los alemanes, y hay una página hebrea que dice que debido a la influencia de la Biblia por la reforma protestante, muchos tomaron los nombres hebreos y ahí se confunden la gente, ¿no? Se mezclan. No sé si está respondiendo a la pregunta. Sí. En el tema de la ya influencia que tienen en la sociedad, esta minoría, digamos, pero que de todas maneras tienen una, una influencia importante, de pronto, como usted decía, en los negocios, de pronto en la política, en la poesía, en la cultura de estos personajes. ¿Usted considera que hubo cierto espacio para que ellos puedan desarrollar? Claro, unos conociendo que son descendientes de sefardíes, otros no, quizás solo llevando de Todos herencia de la... sabían, todos sabían, pero nadie abría la boca. Este, Luisa de Prodián escribe sobre el asunto, sobre los judíos en la Inquisición. Dijimos que José Toribio Medina Zavala también escribe libros gruesos, todos bien documentados, o sea, no son fantasías, y que me parece que me dijeron que había, no, estoy con papeles en la mano, ellos están con papeles en la mano en esos libros. Gunther Bond también tiene un libro sobre los judíos en el Caribe y en Brasil, un libro buenísimo, pero buenísimo, demasiado bueno. Y entonces podemos ver algunas cosas interesantes, pero entre las cosas que ellos dicen, por ejemplo, cosas extrañas, ahora no se ve mucho porque todos estamos en una época fantasiosa de libertad, porque ahora aparentemente todos están bien y hay libertad para todos, cosas que no creo. Pero, por ejemplo, eh, un judío que se iba a casar con otra judía, nadie sabe que son judíos, nadie los conoce, nadie sabe nada, buscaban a un sacerdote católico que ellos sabían que tenía ascendencia judía, para que él se los case. No sorpresa, mucha casualidad, no, no, él se los casa. Después se volvieron más católicos que todos. Por ejemplo, Manuel Bautista Pérez, el gran capitán de la gran complicidad que fue quemado en 1639. Yo quiero encontrar el papel que me diga que venía acá a Guayaquil a carinar sus 7 barcos
¿Por qué? Porque era un judío puro, pero encubierto, hasta que lo descubrieron de calidad, por dejar las puertas abiertas en la sinagoga, que ahora le llaman la Casa de Pilatos en Lima, dejó las puertas abiertas y entonces ahí un chico vio eso de ahí, creía que estaban mal, te llamó a otros testigos y vieron todos, se dieron cuenta que estaban celebrando una reunión judía. Pero este hombre que era tan rico que dice que los ejes de la carreta de él eran de oro, de la carroza eran de oro, era riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y este hombre, pues, tiene que haber venido a Guayaquil a hacer carenar sus barcos, porque es en la época en que Guayaquil está en pleno apogeo del astillero, y es en la época Ujú. justamente que se movía con los barcos. Pero hay una sorpresa extraña, ¿no? Hasta 1634 no hay actas de cabildo de Guayaquil. ¿Cómo se perdieron? ¿Por qué nadie sabe, ¿no? Pero ¿por qué? Para adelante sí, faltan algunas, pero está más o menos secuencial. Pero para allá no hay. Justo en la época en que estamos, entre 1580 y 1640, la época del predominio de los portugueses, que a veces salen como mercaderes o comerciantes. eh, para mí es una coincidencia, todavía no puedo decir realmente que pasó por eso, ¿no? Pero qué casualidad que se pierdan los papeles, ¿no? Entonces, este hombre fue importantísimo, económicamente fue quemado en 1639, pero hubo otro que tenía el apellido Silva. El apellido Silva es la palabra en latín para selva, pero es un apellido muy común en Brasil, ¿no? Francisco Maldonado da Silva. Francisco Maldonado da Silva es un médico que se desarrolló en Concepción, Chile, hijo de un judío portugués que se radicó en Brasil, pero que lo persiguieron de ahí y se bajó hasta Tucumán. Y en Tucumán se casó con una señora de orientación católica. Estamos hablando a fin del siglo XVI. Y entonces este hombre tuvo sus hijos que eran, pues, técnicamente no eran judíos, ¿no? Técnicamente, pero sí lo eran, porque el padre les contó y les dijo y los inició. Entonces el mayor, pues lo cogió la Inquisición junto con su padre en Lima. El mayor murió, el padre no murió, el padre era un médico también. Y Francisco se graduó en Lima y de Lima se fue para Concepción en Chile. Interesante es que él, pues, fue a buscar a su padre y se quedó ahí. Le costó mucho porque el padre estaba con el San Benito en el cuerpo, estaba obligado de por vida a andar con San Benito, o sea que él curaba, pero lo tenían clasificado como apestado, ¿no? Francisco Mm. Maldonado da Silva escribió mucho y se demoraron como 4 o 5 años para poder quemarlo, porque no podían, debido a que era un hombre demasiado ilustrado, y este hombre, pues tan ilustrado, les argumentaba y los replicaba y no podían ellos defenderse. Ahora, ¿cómo cae con la Inquisición? Porque tenía una hermana que era monja, la hermana no se convirtió en judaísmo, y un día él, en esa necesidad de hacer lo que su padre hizo con su hermano mayor con él, le cuenta a la monja, y la monja va donde el cura, le cuenta, ¡pac! Me agarraron preso. Entonces él fue quemado en Lima. Son los dos más importantes en la historia de la Inquisición de acá, como la familia Carvajal allá en México, ¿no? Correcto. Eh, Diga, sí, he leído la historia de lo que sucedió en la gran complicidad y la historia también de Francisco Maldonado. Y es muy interesante, muy, muy notable esta, esta noche, esta ponencia que usted nos está brindando. Tenemos por aquí otro temita más. Bueno, los perdón, personajes una cosita. importantes de la sociedad, Günther Bone es el, los ¿cómo? personajes importantes en la sociedad ecuatoriana, o sea, la influencia más que todo, era eso. Ah, ya. Y sí, eso queríamos en breves palabras por ahí que nos comente si hubo o no la influencia de los sefardíes acá. Muchas personas de Guayaquil, y no les digo de Loja y de Loja, son peruanas, ¿no? Son de ascendencia peruana. Mi familia es peruana. El primer arellano que llega a los míos, Gabriel Ramírez de Arellano, él llega en 1549 al Perú y es encomendero en un motupe, pero tiene obligado asiento en Piura. De ahí vienen a Tumbes, de Tumbes para acá. Entonces, y de él viene, pues, José María del Carmen Arellano y Varillas, mi tatarabuelo,
que a su vez es hijo de una Varillas Enríquez. Y por esa Varillas Enríquez, por esa Enríquez que yo voy hasta Loja. Ese es un caso, Mm, pero ustedes tienen por otra fuente a Camilo Ponce Enríquez. ya. ¿Se acuerdan de Camilo Ponce Enríquez? Claro, claro, sí, sí, Presidente presidente de después de Bolívar, Velasco. sí. Eh, de los que estoy seguro. ¿Qué más puedo decirles ahora? La familia Plaza, hay una familia Plaza Aray, Guayaquil. Esa familia Plaza Aray desciende de unos plazas que originalmente eran Rodríguez Plaza, así como los míos, que eran Ramírez de Arellano. Pero Rodríguez Plaza, que fueron muy importantes, el padre de esta señora era un alcalde de Guayaquil importantísimo, tiene la calle Plaza de Añín, que pasa por la Tarazana, es la calle del padre. Interesante es que él es el primer Plaza que viene, Rodríguez Plaza, se casa con la señora Euque. Pero si uno ve las genealogías impresas, ve uno Luque. Le cambiaron un Mm, poquito, pero en las fichas está como Euque, que es un apellido judío. Después otro apellido que la gente cree que no es judío es el apellido Ayala. Aquí en Guayaquil hay mucho Ayala. Ayala puede ser lo que uno quiera, donde le dé la gana, pero Ayala quiere decir siervo en hebreo. Y en ciertos lugares como el Brasil es muy común entre la comunidad hebrea. Ya, y entonces tuve en las manos, pero alguien se me dañó el computador, la probanza del primer Ayala, y ahí estaba hablando que era converso. La familia Merino, Merino de Riobamba, donde salen los Arosemena Merino, y hay un merino de estos que es merino muy importante en la independencia de Guayaquil. Ellos han demostrado que son judíos, con papeles y con todo, ¿no? Entonces, estamos viendo ya unos que otros casos los que se me vienen rápido a la mente, ¿no? Y uno hurgando, hurgando, hay muchos más casos todavía. Pero ah, están ahí aletargados, porque la mayoría saben del asunto, pues no les van ni les viene, ni quieren retornar al judaísmo, ni... Está bonito claro, y sí, nada más. sí. Eh, los seminarios también avanzan de Piura. Los Hay un seminarios no seminario, son judíos, no son, pero de, son seminarios Gonzaga, ok, son de Piura. ya. Son de Piura, De igual que los acá, Arellanos, que los Vargas Machuca, que los Barretos. la, 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 la Seminarios eran judíos. mancomunidad, la mancomunidad del sur del Ecuador y del norte peruano siempre, antes de la época republicana, estuvieron muy conectados, muy familiarizados. Yo lo sé. Eh, los lojanos tenían sus fincas o sus pertenencias o alguna tierra en Piura, en Sullana o más allá, y viceversa con los, Sí, con sí, los sí, amigos. sí, claro que sí. Pero eso, eso Familias tampoco en- implica que todos sean judíos. Claro, sí, Ya, sí, entonces, entiendo. porque los seminarios, una rama de los seminarios Saldívar, que vienen del seminario Gonzaga, está en Guayaquil con el cacao a fines del siglo XVIII, desde esa época. Y son conocidísimos en Guayaquil, ¿no? Entonces, pero no se puede mostrar nada. Hay un buen historiador, Alejandro Reyes Flores, es un historiador limeño de la Universidad de San Marcos, que él escribe sobre hacendados y propietarios del norte de Perú, o de Piura, me parece. Y Alejandro ahí explica muchas familias, bastantes familias. No, no se propone buscar judíos, pero nos da muchas pautas para muchas cosas. Por decir el apellido Coronel, que es eminentemente cuencano. Mi abuelo era Paredes Parra y su madre era Parra Coronel. Parra y Coronel son apellidos hebreos. Parra o de la Parra y Coronel también. Coronel quiere decir coronel, como se escribe en inglés, es columna. Bien, Por poner- este, los Arias, eh, que son propios de allá de Loja y tienen el síndrome, que siempre me equivoco, de Lerón o de Lerén, ¿cómo es eso? Larón, Larón. Yo Larón. simplemente. Y yo tengo aquí una familia de Arias, que Los una de las Arias. señoras es casada con un amigo mío, un íntimo amigo mío, pero ellos son de Tixán, evidentemente vinieron de Loja, y ellos tienen el síndrome de Larón.
mucha coincidencia, porque en Loja se ha analizado eso, ¿no? Y eso es También algo está que es una... el ¿Cuál? feijó, feijó o feijó. En portugués también hay el feijó, en Brasil el feijó o feijó, algo así es como. No me acuerdo, pero ahora me acordé de algo. Aquí hay el apellido Carrasco, ¿no? En general, Sí. ¿no? Carrasco, Salguero. Carrasco quiere decir verdugo en portugués. Y Salguero es Salgueiro, quiere decir sauce. Hay apellido Machado, no es Machado, sino Machado, eso quiere decir hacha. Y esos apellidos, qué casualidad que vinieron para Maciel, Montiel, Mm. todos apellidos que tienen la terminación el del eterno. Entonces, esos apellidos Mm. son, como decía alguien, sospechosamente hebreos. Claro, lo que pasa es que Correcto. las personas que actualmente viven eso no saben nada y No tampoco sabe. ganan el decir, "Ah, yo soy judío, no es judío, ¿no? Esa es la mala noticia para algunos, ¿no? Salvo que ellos vayan empatando, empatando y van descubriendo, ¿no? Claro, por eso es siempre bueno verificar, que verifiquen documentadamente para que puedan, algunas personas se acercan a veces a preguntarme de cómo hacer un trámite para obtener ciudadanía portuguesa. Pues el tema es siempre el Ahora tu tema de los. portugués, Ujú. hay es portugués y sé que vale $5,000 la gracia, ¿no? Teniendo gente que siga la causa allá en Portugal. ¿Ya? Porque ya se cerró lo de España, aunque el otro día vi en Instagram, si usted cree que tiene ascendencia judía, hable con nosotros y nosotros lo ayudamos, pero yo sé que en España se cerró porque aquí estaba Sí. Carl Simmons, que es muy amigo de nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo? Se me olvidó. Nuestro amigo El doctor Moncayo. sí, ya Jorge murió porque Moncayo. él era Jorge Moncayo Alfaro, porque él era justamente el que firmaba para los trámites en España para el judaísmo. Entonces, Correcto. eh, no sé quién haga ese asunto ahora. No sé, yo he firmado para ellos como historiador, pero él lo firmaba como judío, ¿no? Aunque entre nos, él era un judío converso. Pues no Claro. obstante que él era Simón y su padre también Simón, su abuelo era judío. Entonces este se Mm. convirtió en Estados Unidos, pero eso no le decía a nadie. Entonces, eso lo descubrí yo. Justamente por aquí está el doctor Moncayo Alfago y le agradezco a él por habernos puesto en contacto con usted, Jorge está en doctor. el aire. Eh, Está Sí, aquí escuchando, ¿no? está, lo voy a anclar aquí lo puede ver. A ver, No sé si veamos. lo puede, no sé si lo Hola, puede ver en la Víctor. pantalla. ¿Cómo Hola, estás, hola. Jorge? Qué gusto escucharte. No te veo, Ahí pero no, está no. interesante con el asunto de los apellidos y todo eso. Tenemos bastante información. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí Bien. ya soy prácticamente gringo. Está muy Bien. bien, hermano. Qué Ha bueno. hecho una buena exposición. Creo que ha Ay, aclarado También, Aloca, ay, Aloca. muchas dudas al respecto de esto de los apellidos, ¿no? En que las personas se suelen confundir porque hay una lista por internet que se dicen de una serie de apellidos que supuestamente son judíos, pero en realidad como tú lo enfocas, los apellidos judíos vienen después del siglo X, XI, XII, vienen Así a es. usarse apellidos judíos. Antes de eso se utilizaban solamente los nombres o se utilizaban simplemente de qué hacían, sean Ajá. zapateros, etcétera. Y de Claro, la ahí también profesión. la profesión, sí, los oficios, básicamente. Interesante lo que hablas de la Santa Inquisición, eso de que en Quito y lo que ocurrió en Guayaquil, me parece muy, muy, muy interesante. Estoy trabajando en Y eso sobre ahora. todo, claro, yo al menos me estoy enterando y nutriéndome de tu conocimiento. Veo que esto de la Inquisición, como nosotros lo teníamos, no es cierto, ¿no? Que no sucedió. Entonces, realmente sí parece que tiene su llegada la Inquisición de Guayaquil y Quito, con la que acabas de decir que se fundó una rama de la Inquisición en Quito. Eso es muy, muy, muy interesante. Y Gabriel está muy interesado en este tema porque él está presidiendo la Sociedad Cultural Sefardita.
y están un grupo de amigos también muy interesados, ¿no? Que veo que ha tenido este meeting ha Sí. tenido una Deja buscar algo. participación bien activa. Deja buscar algo aquí. Sigue hablando. Sí, entonces nuestro amigo Simon en realidad fue un hombre muy No, interesante. está perfecto. Eh, sí, interesante porque él Sino que fue un, a mí no me claro, gusta no, Carl Simon fue un hombre que desarrolló mucho, trató de desarrollar muchas cosas, trató muchísimo, muchísimo. Hizo sí, muchas cosas. entonces, sí, entonces a él le debemos justo la formación de la Congregación Judía Vieja Hadash, que tuvo su cuarto de hora, sus 15 minutos de fama, ¿no? Que logró En ser Guayaquil, parte de ¿no? la... ¿Qué En me dice Es Guayaquil, Gloria? una ¿no? pena porque no haya continuado eso porque estaba organizado, bien organizado. Sí, sí. No, inclusive estaba reconocido por los judíos reformistas. Bookman, Tenía, tenía inclusive, cuando yo llegué aquí a New Jersey, se contactaron conmigo y quisieron establecer una especie de ayuda hacia la comunidad judía nuestra, de Hadash, pero lastimosamente por situaciones internas de la comunidad no se pudo dar. No se pudo dar porque yo no voy a nombre mío decir que den cualquier, o sea, que nos ofrezcan la ayuda que nos estaban ofreciendo, porque en ese entonces era el rabino Berman, que fue el presidente mundial de los reformistas, el rabino Berman, que fue ministro de Educación en Argentina. Él ofreció Ujú. ayuda para Beja Dash, ofreció ayuda. Me dijo, la rabina Nancy Brenner se habló conmigo. Me dice, te voy a hacer una cita con Berman, porque Berman está muy preocupado, quiere rescatar esa comunidad. Pero ya. lastimosamente, problemas internos sucedieron que no se dé esto de aquí, Sí, lastimosamente se perdió. yo sé. En Escuchen todo esto. caso, Perdón un poquito, perdón. Pero para no escucha salir, esto que adelante, doctor, para no salirnos del abrí tema. el computador. En la página, ¿dónde está esto? Espera un ratito. Bueno, no Eh, interesa mucho. Aquí Willis Rogers, cuando está ujú. hablando en la página 201 de su diario de viajes, dice, el dinero abunda, aquí muchos de ellos tienen escrúpulos o no tienen escrúpulos. Al recibir honorarios de ambos lados, la Inquisición hace más estragos aquí que en el viejo allá, entiendes el viejo mundo, ¿no? España, su tribunal principal está en Lima, pero 4 oficiales aquí del tribunal están establecidos en Guayaquil, además de 24 del clero pertenecientes al pueblo que informan contra cualquier persona que sospechan de opiniones contrarias a la Iglesia romana y con un celo violento los procesan casi sin formalidad alguna. Los infractores son enviados rápidamente al Tribunal Superior de Lima, donde nada más que una gran cantidad de dinero puede salvarlos si se los declara culpables en el máximo grado. Entonces, ahí está un dato tomado textualmente de Rogers en 1711, un testigo ocular. Eso es muy importante. Súper importante, porque ahí se escucha, ¿no? En Guayaquil se menciona, se relata lo que pasa ahí, ¿no? Sí. Doctor Arellano, por acá dice, en Cariamanga estamos en la fase de preguntas, ¿no? Así que por favor el chat está abierto. En Cariamanga hay apellido Abraham, es correcto, sí, sí, sí lo he notado, hay un apellido Abraham en Cariamanga, Ajá. Hay que Abraham. seguir la pista. Y es con el apellido de una Sí, abonada. ¿no? Hay Seguir que la seguir la pista. pista para atrás y llegar a la colonia y a ver qué pasa. Alfredo Vargas dice, ¿podrían preguntarle al historiador sobre los judíos de Chimbo? ¿Tiene alguna información de Chimbo, Guaranda? No, no tengo No, ya. lamentablemente. O sea, Sí. Hay, aquí estaba lleno porque ustedes como yo, los dos sabemos, o todos sabemos, que quien viaja es porque no puede estar en su país o porque se va a estudiar o porque tiene un trabajo consular o diplomático, ¿no? Entonces, el que es diplomático se va del país, ¿no? El que tiene que estudiar, como fue en mi caso, me fui del país, ¿no? Pero otros se van del país porque no los aguantan, ya no pueden. Entonces, ahora es por problemas económicos, pero en esa época era por problemas de vida. Ya, Así que correcto. era imposible ¿cómo es que se quedaran por aquí, ¿no? Que se quedaran por España y vinieran para acá enseguida. Buenas noches. Dice, el tema de la nacionalidad actualmente parece
¿Qué es más difícil? Por decir imposible con la portuguesa, es probable con la ciudadanía española. Bueno, sé que con la portuguesa está ahora aperturada, todavía parece que se puede aplicar Todavía se español, puede. todavía se puede. De Todavía hecho, se puede. ¿Cómo? algunos, de hecho, algunos amigos que pues nos llevamos muy bien, me han compartido muy amablemente el certificado de la Comunidad Judía de Lisboa, de cómo les certifican que su antecesor, luego de presentar, pues obviamente, la respectiva documentación de acá de Ecuador, de todo el linaje, la genealogía, pues les dan el certificado en la comunidad judía de Lisboa como descendiente de judío. Está en portugués, pero más o menos decía, se certifica que usted, señor tal y cual, en la generación 13, usted tuvo antecesor judío, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la comunidad judía de Lisboa. Respecto, ese es uno de los trámites para petición de la nacionalidad. Eso es solamente la parte de la comunidad judía. Max dice, buenas noches, esa lista Ya, fue comprada. el asunto es que puede haber grandes comprada de- trajes ahí, grandes estafas. Puede haber grandes Sí, estafas, entonces tienes que buscar en internet y averiguar, porque en primera instancia estaban todos fáciles para hacer este asunto, pero en segunda instancia pusieron que pertenezca a una sinagoga, una comunidad judía legalmente establecida aquí, y en esa y comunidad ahí se ya, comunica con la de allá. Ya hicieron y ahí esta ya hay gracia, ¿no? problema. Ujú. Festival de Pero Poesía estaba Carl Simmons, era Disciplinas. más fácil porque él era el fundador de Beit Hadash, y entonces él hacía todo, ¿no? Hay más de una lista, dice Festival, pero no significa mucho estar en una lista de esas. Solo da razón para investigar más, pero no es muy concreto, nada concreto. Es más, como los apellidos a veces se pierden con las generaciones, inclusive sin estar en estas listas, si te pones a investigar, tal vez encuentras descendencia judía. Claro, no necesariamente estos amigos que les decía que obtuvieron el certificado de la comunidad judía de Lisboa, no necesariamente llevaban esos apellidos ahí en su cédula o en su pasaporte, sino que en sus antecesores, No, ese porque apellido que es claro, colateral, sí, sí, en sus antecesores. pero la lista que ha circulado, una lista extensa, donde están No, todos mis no, no, no. apellidos, los de mis ancestros. Yo no puedo creer que estos eran judíos, para algunos no era. Pues. Ah, Esa lista no son hebreas, son listas que alguien hizo, nadie sabe de dónde, y le pone, eso. hay una página que se llama Sefardín, S-E-P-H, o sea, en vez de F-P-H, y entonces ahí está una cantidad de apellidos tan tremenda, pero bueno, vamos a descubrirlo. Pues. Es, Gerardo Ramírez, un amigo de la comunidad de acá del Centro Cultural, dice, para evitar la judaización, los lugares del sur del país, la Iglesia Católica impulsó la devoción a la advocación mariana de la Virgen del Cid, que es venerada hasta la actualidad. Eh, en 1742 había una gran preocupación sobre la influencia de los conversos en las ciudades en el entorno como Loja, Cuenca, Zaruma, Zamora, Saraguro, Cariamanga. Y en 1829, Simón Bolívar, en calidad de presidente de Colombia, de Colombia, país que conformaba parte del Ecuador, pues decretó la romería del cisne. Bueno, esto respecto a cómo buscó la Iglesia Católica, pues también hacer su trabajo de manera que las personas ya, pero residentes en estos hay una lugares del sur cuestión. del Ecuador. Hay, 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 Ajá, hay una cuestión que hay que entender. Técnicamente, entre comillas, la Inquisición perseguía a aquellos católicos que se volvían al judaísmo. O sea, digamos que no perseguía a los judíos. Eso es mentira, porque los que persiguieron a judíos, dicen falsamente, solamente los que perseguían a españoles, falsamente se mentira, ustedes convertían. persiguieron a indios, persiguieron a negros. Ujú. Los que falsamente se Ya, convertían, digamos, pero en la la doble vida. Inquisición cayó mucho para principios del siglo XVIII. En el siglo XVIII, no, que José Joaquín, el máximo nuestro de Guayaquil, él fue llamado por la Inquisición por leer los clásicos griegos. Eso Ujú. Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas y la Inquisición habla de eso, ¿no?
Entonces es interesante ese asunto. Ya no estaba tan feroz. Se desconectó el doctor, pero le voy a indicar que ingrese. Dice, la familia Alvarado de Saruma, Salatí, San No, pero un Pedro. momentito. Napoleón Ya, dio libertad, abolió la Inquisición y dio libertad a todos los judíos y crearon una gran sinagoga. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. Y hablamos para el siglo XIX, ya hay estamos hablando que las cosas cambiaron bastante, o sea, perseguían, pero no con la ferocidad de los primeros siglos. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Ahora, puede ser, recordemos que yo tengo 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así van sido 32, 32, 64. 64. Te ponen esas líneas, se hacen miles. Te puse ya la foto una foto vieja de la Inquisición en Quito, cuando estaba parada toda la casa, ahí en WhatsApp. No sé si Ok, la puedes ver. voy a abrir el WhatsApp ahora, para ver si les comparto aquí a los amigos. ¿Te ves? El Zoom. Correcto, la tengo. La voy a descargar para presentarla Ya, aquí a los esa amigos. foto Un momento, se comparte. es cuando todavía no se había derrocado el edificio, porque ahora como ahí parecen 2 ventanas o 2 puertas, ahora está dividido en dos. Entonces, son 2 puertas que tiene el Instituto de Cultura Hispánica, ¿no? Como son de piedra, son muy fáciles de desarmarlo. Entonces, lo desarmaron toditos, las mismas exactamente igual. Y ahí se ve el escudo, ampliando la imagen, se ve el escudo de la Inquisición. Una de las representaciones del escudo, ¿no? Ahí apenas se puede ver la palma al costado y la Estoy. espada a la derecha, ¿no? Apenas se ve una Sí, aquí raya. la La tengo. espada parece más clara. No sé si la pueden ver ahí, ¿no? Ahí esta es la foto, ¿no? Ya ven, a la izquierda está inclinada. Ya. Esa es la imagen del. A ver, acá voy a poner una foto más clara. Más clara, clara. Mientras me envía, dice iPhone 11, bueno, no sé quién será, me gustaría saber el nombre. La familia Alvarado de Saruma, Salatí, San Pedro, La Toma, o sea, Catamayo, pudieron demostrar que son judíos hace algunos años. Es verdad, yo tengo un amigo que está en Israel, él pudo demostrar con documentación de su antepasado que Entonces, venía. Sí, sí, perdón un poquito, ahí está la foto de la parte superior de la puerta de abajo. Obsérvala ahí en listo, WhatsApp. listo. Sí, 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 correcto. No, sí, la voy a ya la mostrar estoy, ahora, ya está publicada. la voy a compartir ahora. Y ahí se puede leer más fácil misericordia en términos españoles de la época, ¿no? Hay que ampliar bastante. Dice ser A, eso es misericordia, el otro lo dice justita. Una, esa foto, esa foto tomada por mí. Y este es el número pues de la casa, el número Está de en Quito, catastro de ¿no? la casa. Pero este edificio ya no está, ¿no? Eso es lo que Ah, el me. edificio no existe, lo que existe son las puertas. Ah, ya, ok, perfecto. Esto, miren, amigos, aquí tenemos una evidencia también de la Inquisición con su oficina en Quito, podríamos decir, ¿no? Otra pregunta más, doctor, para de pronto usted la puede ir compartiendo. En la actualidad, casi la totalidad de la comunidad judía de Ecuador es de origen ashkenazí. Sí, ¿Qué dice, doctor? Usted son es poquitos. correcto, ¿no? Guayaquil, Quito, tiene muy poquitos que llegaron aquí más de 3.000, pero muchos a Estados Unidos. Llegaron de paso. Si alguien quiera aperturar el micrófono,
una pregunta directamente al doctor, al conferencista. No sé, Vicente, alguien del Centro Cultural también que están por acá, todos a mostrar la galería, ayudan activando la cámara si desean. Está aperturada. No. Vicente estaba por ahí que me... El apellido Paz, que acá apenas vi un pantallazo, el apellido Paz es muy posible que sea judío. Mm, Buenas noches. Si tienen alguna información con los apellidos Moreno y Saltos. No, Moreno es un apellido muy común acá en Guayaquil. Tenemos dos ramas, una de esas es la de García Moreno y hay otra rama más que posiblemente venga de la zona de Riobamba, pero no tengo. Y Saltos creo que hay en Ambato lo que uno quiera, ¿no? Hay gente en Ambato con eso. perfecto. En genealogía, no en judaísmo. No puedo asegurar. Claro, sí. Porque Gracias. el problema no es tanto uno tener un apellido que vamos a decir, diga Charninsky, o como Paul Newman, o como Netanyahu, ¿no? Sino demostrar que, primero, que yo soy de ese apellido, ¿no? Y segundo, que ese apellido realmente viene de judíos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay una familia que me voy a guardar el nombre, porque cuando yo escuché la primera vez, yo pensé que se estaban riendo y que no era verdad, de un señor que es de un apellido alemán, muy conocido a fin del siglo XIX y principios del XX, muy conocido porque aparte de ser un gran capitalista, es un gran filántropo de Guayaquil, era judío. Entonces su hijo también era judío y sus nietos tienen que ser judíos y sus tataranietos también, pero oh sorpresa, él no tuvo hijos biológicamente hablando, aunque le dio el apellido a este señor. Pero eso yo no le puedo decir a nadie, ¿no? Eso es como secreto de confesión, lo que uno escucha, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, dice el Evangelio. Hay cosas que no las puedo hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque los bisnietos de él, bisnietos entre comillas, ya tienen nacionalidad alemana, pero ellos no son alemanes ni son judíos. Mm, El Señor no tuvo hijos engendrados biológicamente. Pero son cosas que uno tiene que, como es, tiene que guardárselas. Yo hablo de mi familia lo que me da la gana, pero no puedo hablar de los demás porque se llenan sentimientos. claro. Ese es Buenas lamentablemente noches. el problema. ¿Existe una referencia específica, o bueno, referencia sobre la familia Jarrín de Loja y de Cayambe? La familia Jarrín. Jarrín No lo sé, Espinosa porque Campeche. por Jarrín muchísimos son también de Ibarra. Hay muchísimos Jarrín también en Ibarra. No puedo decir cuál de los dos es la mata de él. Y de igual manera se dice que en Lima existe un expediente en el que se acusa a la familia O Jarrín sea, no, Espinosa no, con no, no. S, Udaisantes, dice. Bueno, esto respecto Ya, pero hay a... que demostrar que yo vengo de él, pues. Claro, es que Mire, yo la conozco aquí aquí un individuo, un señor, que tiene un apellido que suena italiano, pero su padre es escocés. Ya murió el padre hace muchos años, este señor es mayor que yo. Entonces el padre le dijo, estamos hablando en épocas presentes, si te cambias el apellido y te pones tal apellido, tú heredas todo lo que yo tengo. Tengo muchos bienes y dinero. Y el otro le dijo, le pareció, se cambió el apellido y heredó todo, ¿no? O sea, yo no puedo establecerlo por eso. El que cree que es, tiene la posibilidad de que sea. por Pero supuesto. no porque la prensa lo dijo, ni porque los libros lo dijo, sino porque uno sabe que en la familia hay cosas extrañas. Lo que yo les decía en la estrella oculta del sertón, para que miraran la película, como esas familias no sabían que ellos eran descendientes directos de judíos, allá en el nordeste de Brasil, pero se pusieron a investigar y llegaron los alumnos de la profesora Novinsky, la que yo les contaba al principio, hicieron informaciones documentadas, genealógicas e históricas, y muchos de ellos volvieron al judaísmo. Uno de esos es Pablo Valadares, el que les contaba a ustedes, ¿no? Demostraron que eran.
Justamente en ese contexto, Mónica Rosales nos dice, en el norte del país, específicamente en Tulcán, hay descendientes de judíos que vinieron con los conquistadores. Yo presenté mi informe a la comunidad israelita de Lisboa para nacionalidad portuguesa. Soy descendiente de Samuel Abravanel. Presenté mi linaje con pruebas primarias y secundarias y estoy en espera de mi certificado. O sea, de eso se trata, no sé. Si va usted quiere verificar algo, tiene que hacerlo con documentos, ¿no? Es lo más recomendable. Primero, Fernando, partida de nacimiento, defunción y matrimonio, para hacer la genealogía. Después de hacer la genealogía, ahora tienen que descubrir las costumbres para demostrar, o por lo menos del más antiguo, el que está allá en Europa, o el que pasó a América, porque habían pasaportes a India, claro que todos mienten, ¿no? Ninguno va a decir yo soy judío. Por otro lado, algo que quedó en el tintero, y que con aquí el doctor Jorge Moncayo lo hemos conversado, ¿no? La característica de judío es una característica más bien social, filosófica que étnica, ¿no? Entonces no hay propiamente una raza judía, ¿no? La gente no entiende eso, pero cuando Abraham, el patriarca, hace el pacto con Dios, el Berit, hace el pacto con Dios, ¿qué le dice Dios? Te vas a circuncidar tú, tu hijo Ismael, todavía no nacía Isaac, Ismael es circuncidado, Ismael entró al pacto. Y todos los que habitan en tu casa, todos los esclavos nacidos en tu casa y los comprados. Entonces, ahí ya vemos una fuente de mestizaje terrible, porque ahora tenemos muchos bienes, muchísimos esclavos, muchísima gente. Entonces, solamente ahí ya vemos eso. Si después vemos que los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, ninguno se casó con una hebrea, porque no existían las hebreas, se había casado con alguna de sus hermanas, también son mezclados. Entonces no podemos hablar pues de una raza judía, de una etnia judía, no podemos. Si bien es cierto que cuando uno va a una comunidad, yo en Río de Janeiro asistí mucho a la comunidad, varias sinagogas judías que había allá o programas culturales, y uno veía pues que había un tipo interesante, pues, ¿no? Muchos parecían con algunas personas nuestras, especialmente en la sierra, gente bien blanca, pero no sé cómo explicarles aquí, pero no se dan cuenta que esos son ecuatorianos, yo decía, no son, eran judíos puros, ¿no? Entonces, uno sí ve esa frecuencia de rasgos, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque es muy mestizado. Entonces, en un ADN puede salir un porcentaje, pero no podemos saber lo otro. ¿Por qué? Porque una niña judía muy linda, preciosa, que nuestro querido amigo Carl Simon decía que las judías eran feas. No, los judíos son bellas, son preciosas, hay mujeres que son muñecas. No, son feas. Pero esa mujer se la levantó unos judíos, como pasó en el Éxodo. Cuando salen de Egipto, hay una comunidad de aproximadamente 3 millones de personas de hebreos, pero afuera de la comunidad que salieron con ellos había la gente mixta, mujeres judías hebreas casadas con egipcios y hombres judíos casadas con egipcias o con negras, yo qué sé, con cualquiera de esa gente. Y también salieron con ellos. Cosa interesante es que en el campamento que tuvieron por los 40 años, ellos en el momento que se cerraba el campamento, ellos no podían ingresar. Lo otro interesante es que todas las rebeliones se originaron en la parte mixta, no propiamente los judíos. Y entonces, pero ¿qué quiero decir? Es que en la época de Abraham, en la época de los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, y en la época de Moisés, solo allí, sin pensar en la diáspora que hubo con el cautiverio babilónico, ya se mestizaron totalmente. Entonces, hay judíos de todos los colores, lo que dije al principio, de otra forma. muy bien, y aparte, no solo indicar que cuando dice judío es alguien que profesa el judaísmo, sino también es más amplio, ¿no? La cultura, la forma de vida, la tradición, su forma de hacer incluso el tema de, ya ahí La sí entra costumbre, la usted, costumbre. su Costumbre de cuando nace el presentación. chico, costumbre. Por ejemplo, yo soy circuncidado, mis 4 hermanos son circuncidados,
Pero hay un detalle, no me circuncidaron el 8º día, me circuncidaron el 3er día, porque eso era muy común en Guayaquil. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, Alfredo, Alfredo Vargas dice, creo que en mi caso el apellido Vargas no es mi no es mi deseo de convertirme al judaísmo, más siempre he sentido una gran afinidad al pueblo judío, hablo hebreo y tengo amistades en Israel. Está bien, es interesante, de eso se trata, ¿no? En el Centro Cultural nosotros no la idea es promovemos. conocer qué pasa. Correcto, promover la historia, la cultura, nuestro pasado, que es muy importante. Ahora sí le doy el paso a Fernando Rivas. Adelante, Fernando. Un pedacito, un poquito, un pequeño Ah, corte comercial. Yo adelante. enseño la Biblia, y en la Biblia yo Ujú. tuve un seminario que di hace muchos años acá en Guayaquil sobre el judaísmo de Jesús. Ya. ¿Te das cuenta? Jesús era Ujú. bien judío, muy judío, completamente judío, y nunca dijo a nadie que se aparte del judaísmo, porque ahora hablamos de cristianismo, y el cristianismo es una situación sincrética, no es bíblico. Aunque Correcto. también el judaísmo actual tiene muchas incorporaciones no bíblicas, ¿no? Así es. Fernando, gracias, doctor. Fernando, adelante. Tienes tu micrófono habilitado. Gabriel, felicitando al doctor Arellano por su excelente ponencia, en verdad, y creo que es importante destacar ese punto. No todo es el hecho de llevar el apellido. Yo, por ejemplo, pongo como ejemplo a las personas de Portugal del cual habla Gabriel, con la certificación de la comunidad israelita de Lisboa. Yo soy Rivas Mejías. Sin embargo, no es el Rivas Mejía el que me unió con mis ancestros judíos sefardíes, sino el Rodríguez Álvarez. Y a su vez, Merchante, todos de las Canarias, 5 generaciones en Canarias, porque es importante recordar que gran parte de la comunidad judía, al abandonar España y Portugal, fueron varios frentes. Uno, Holanda, otro, Canarias, para continuar hacia América Latina, pero muchos se quedaron en Canarias o Y en tenían que África también. esperar, exacto, y el norte de África tenían que esperar lo que llaman el proceso de limpieza de sangre de 3 generaciones para continuar hacia América Latina. Aunque el doctor Arellano muy bien lo dice, siempre existía la posibilidad por debajo de la mesa de conseguir una probabilidad de llegar a América Latina. ¿A qué quiero yo decir con esto? Que no nos debemos enganchar con el apellido de padre y madre, el que nos va a enlazar con los ancestros, sino estamos hablando de 8, 10 generaciones, 7 generaciones atrás. Entonces, el punto número 1 es una documentación precisa y eso se consigue generalmente hasta yendo a España, yendo a Portugal, es decir, es todo un procedimiento. A menos que se tenga, desde luego, los certificados de, de Kiddushin o de entierro en algún cementerio judío, y entonces ya automáticamente podríamos decir que ya por Directo. ahí va directo. Ujú. Sí. Correcto. Fernando, te agradezco por tu aporte, correcto. Sí, me has comentado también de esta trayectoria que has tenido obteniendo el certificado de la comunidad judía de Lisboa. Muy bien. José Franco, a los tiempos, José. Un abrazo. Habilita tu micrófono, por favor. Le doy paso para que usted pueda. A ver, reactiva el micrófono.
Ahí, adelante. ¿Me escucha? Buenas Te noches, escuchamos. doctor, un placer conocerlo. Gusto saludarlos a todos. Veo, digamos, casi todas las caras son nuevas para mí. Es un placer el escuchar esta disertación del doctor Arellano. Me encanta la historia. Quería hacer el aporte siguiente, referente a lo que dijo el doctor, cuando la población mixta, que son los Eres Raf, que salieron de Misraim, de Egipto, con el pueblo de Israel, allí hubo una mezcla. Sí, totalmente cierto lo que dice el doctor, pero también hubo No, no, la Biblia lo dice, yo no lo digo, yo lo repito, no. usted lo está ¿Verdad? haciendo la Siga, comunicación siga. que es. Sí. Correcto, sí. Durante la historia del pueblo de Israel, incluso antes del- de la destrucción del segundo templo, cuando las 10 tribus, que mal llamadas perdidas, que están por allí, obviamente, ya hubo una mezcla, porque incluso en la comunidad de Córdoba, en España, está muy rica por eso, el califato que había, se mezcló mucho porque no había los problemas entre la persecución, en el que sean árabes, musulmanes y judíos vivían muy bien en las comunidades en aquel entonces. Y hay una mezcla también del, del pueblo judío con los ibéricos. Y ahí tenemos esa gran mezcla de las cuales salimos nosotros, los latinoamericanos, mal llamados latinos, porque realmente somos hispanoamericanos. Entonces ya hay una mezcla como tal. Quiero hacer esta connotación es porque realmente el judaísmo no es una raza como tal. Si bien es cierto que la raza semita como tal tiene sus características típicas como tal, pero no se conservan. Incluso los mismos pueblos árabes aún no son puros como tal, ¿no? Igual sucedió con el pueblo hebreo, que durante la diáspora que se ha pasado, en Europa hubo muchas mezclas también en la península ibérica, antes de la Inquisición, después de la Inquisición. Tenemos pueblos, lo que decía la forma física realmente del semita es muy diferente a la europea. El europeo, sobre todo la parte norte de Europa, noroeste o noreste de Europa, que generalmente son caucásicos. Entonces, ¿por qué vemos tanta gente que son originalmente los Ashkenazim, los que son de carácter europeo, blancos o verdes o azules, porque fueron pueblos enteros que se convirtieron durante esos siglos que el pueblo de Israel vivió en la parte, como repito, noroeste de Europa, ¿no? Entonces esa mezcla como tal, una parte cuando vemos un sefardín y vemos un ashkenazim y vemos la diferencia físicamente, ¿no? Pero también vemos los de Yemen, que los de Yemen son más originales en cuanto a la raza, los físicos como tal. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Que realmente el judaísmo no es una raza como tal y que cualquier persona que esté buscando sus orígenes dentro del judaísmo, que quiere conversión o tiene su esencia, bueno, hay que seguir el procedimiento, eso es todo. Pero realmente eso no le garantiza de que tenga unos rasgos o que tenga un apellido como tal, no le garantiza que realmente es judío, tiene que hacer el proceso como lo están explicando ustedes acá, como lo está explicando este, ustedes acá, ¿no? Entonces, muy importante eso de que dijo el doctor hace rato, tenemos como una psicosis de decir muchos que tienen ciertos apellidos, ciertos rasgos, se creen ya judíos como tal, y pasa con algunas sectas muy modernas por allí que no quiero nombrar aquí porque no es el tema, que ya porque tienen cierto apellido, ya se creen, forman comunidad y todas estas cosas, y están mal en ese sentido. No deberían estudiar un poquito más lo que están haciendo ustedes acá. Felicito una vez más a Gabriel, que está abriendo estas puertas para mucha gente que esté interesada para que haga las cosas como deben de ser. El judaísmo no es juego. Nadie está llamando a la gente que sea judío. El judaísmo no es Así es. proselitismo. El que quiera Así es. ser judío tiene que hacer las cosas como deben de ser, dentro de las normas que están establecidas por nuestros sabios, la Torá, el cerco a la Torá, Jajamim, y todo lo que está establecido, aparte que dijo también el doctor hace rato, ¿se le ha aumentado? No, no es que se le ha aumentado, lo que pasa es que tenemos, aparte de la Torá escrita, que es la clave, en donde tenemos los libros aparte, que es el Tanaj, aparte del Tanaj tenemos toda una cantidad del Talmud y del documento secreto que lo sabemos internamente dentro del. Un judío no está hablando ni un judío está haciendo proselitismo. Jamás va a ser proselitismo un judío. El que quiere buscar las cosas tiene que buscar y llevarse los estrellones que son bien feos que tiene que llevárselos para demostrar la mente, no por apellido, no por sangre, no por religión, sino por obediencia a la Torah. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, José. Un gusto saludarte una vez más y bueno, lo dicho tuyo es importante también. Vicente, Vicente, ¿estás por ahí, Viche?
No sé si alguien más, aparte del Keviche, también por aquí con sus Pero palabritas ya para ir un poquito cerrando. antes, vamos a Adelante. hablar de algo. Sí, sí, sí. A ver. Los judíos en la actualidad tienen una fantasía, ¿no? De que ellos no quieren, que ellos no quieren convertir a nadie. Eso es mentira, ¿no? La tienen los judíos. Y uno habla con el embajador de Israel y habla con el cónsul y habla con todo, todos van a decir lo mismo, pero eso es mentira. Porque si no, ¿por qué es que tenemos tanta gente mestizada de todos los colores y sabores en el judaísmo? Primero, comencemos por ahí. Segundo, ¿por qué buscan aliados entre las iglesias llamadas evangélicas y bautistas como amigos? Y los casos, eh, Toribio Medina, en Historia del Tribunal de Inquisición la historia del Tribunal de Inquisición de Santo Oficio de la Inquisición, explica que el dueño de algún negocio en Lima, allá por fin del siglo XVI y principios del XVII, aquellos que ellos creían que podían ser judíos, que no estaban seguros, además no podían abrir la boca sino más, les preguntaban si entonces este hombre decía que sí, que mi padre fue, que mi abuelo, yo no, pero bueno, da las vueltas, pero terminaba en lo mismo. Entonces les decían, si tú guardas el Shabbat, si tú dejas de comer estos animales, dejas hacer esto de acá y esto de acá, vienes para acá. Entonces convencían a gente para hacerse judíos. Y en la Biblia hay muchísimos casos, mucho antes de que Jesús judío, apóstoles judíos, convencieran a la gente. Porque los primeros 300 años de la aparición yo voy a decir los seguidores de Jesús, porque el término cristianismo es un término que no es hebreo, no es bíblico, es un término muy manoseado. De los seguidores de Jesús, la iglesia esa, seguidores de Jesús, era judío. Y Pablo, que era un rabino, criado a los pies de Gamaliel, hay dos tipos de creencias en el judaísmo, ¿no? La una de Gamaliel, la otra de Shammai. La de Shammai eran ¿cómo se llama esto? Son difíciles, los saduceos, y los fariseos eran de Todos. Gilel, perdón, al revés, de Gamaliel. Ellos, Pablo, ¿cómo se convertía? No, no, eso se les metió en la cabeza a ellos. Se les metió en la cabeza. No hay quien le saque ese asunto, ¿no? Lo digo nomás porque la historia me dice otra cosa, contrario a lo que esta gente piensa. De paso, ahí puse una caricatura en tu página de WhatsApp, una Mm, caricatura grotesca de lo que se supone sí. que es un judío según los europeos, ¿no? Ah, Lo dibujaron así en el siglo XVIII y XIX, ¿no? correcto, sí, es muy mal. Yo la considero grosera, ¿no? Pero Es sí, grotesca, es grotesca. Porque es hay muy, judíos con la nariz respingada que son unas judías bellísimas sin cirugía y con unos cuerpos fenomenales y con las orejitas todas. Muy relativo. Le ponía cachos. Le ponía cachos. hay una imagen que le ponen Hasta, no cacho. decían horrores. Sí. Bien, queridos amigos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Hay un chat por acá último. Dice la señora de Apellido Zorrilla, llegó a Loja el siglo XVI viviendo desde Lima. ¿Quiénes la acompañaban? Andrés Molina dice eso. Bueno, esto hace respecto a una pregunta que estaba al inicio. Queridos amigos, en este momento yo me tomo las palabras de mi querido Viche. Le había pedido que me ayude cerrando el programa. No sé si esté por ahí. Y a ustedes, agradecerles por su presencia, por su interés. Este programa es netamente, como les dije, cultural, histórico. Queremos también, de alguna manera, eh, dar apoyo emocional a las personas, o bueno, a lo que está viviendo hoy en día el pueblo judío, ¿no? Aquí en esta comunidad somos pro Israel, siempre he dicho eso, ¿no? Apoyamos, buscamos de que haya, de que se baje el antisemitismo, de que se diga siempre la verdad, no se cuente cosas
incorrectamente respecto a lo que incluso está pasando ahora en Israel. Entonces, todo eso, amigos, lo hacemos con mucho cariño para todos. Por acá dice Shalom, dice Shalom a todos, Shalom a todos. Habrá un grupo de página para tener más claro los datos de información. Sí, para tener olvidaba eso. Tenemos en la página de Facebook y también el link principal es este que les voy a compartir aquí en el chat de Zoom. Por favor, pueden agregar ahí, ingresar. Ahí están los datos nuestros, contactos, para que nos puedan seguir y puedan estar atentos a cualquier comunicado, ¿no? Entre los próximos programas que vamos a tener, estamos en conversaciones con un artista de música sefardí que posiblemente esté acá en Loja de manera presencial, Moti Deren. También tenemos en planes entrevistar especialmente a nuestro amigo Fernando Rivas con su talento en la caricatura y sus canticas de Sefarad. Esos programas los vamos a tener próximamente, así que no se pierdan, estaremos gustosos de armar estos programas para en bien de la comunidad y en bien de rescatar esta historia preciosa de nuestra herencia sefardí de parte del Centro Cultural para Historia Sefardí y de todos los amigos que hacemos eh, este espacio. Le agradecemos infinitamente, doctor Arellano, por habernos compartido de sus conocimientos y de sus experiencias investigando esta preciosa cultura que es de los criptojudíos. Tal vez quiera compartir sus palabras finales, tal vez, doctor. Adelante. Bueno, estamos a las órdenes y cualquier inquietud es bienvenida. Sin embargo, quiero decirles algo que es un poco desanimante, ¿no? Estoy en Facebook, pero yo el Facebook lo uso tanto como la guía telefónica de Guayaquil, ¿no? Se han notado que la guía telefónica ya no existe, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo veo si me gusta o no me gusta, como no, pero no voy a poner a escribir a nadie nada porque no me gusta escribir, prefiero hablarlo, debido a que las teclas, salvo que esté con el computador al lado, ¿no? Es más complicado, pero no va a conseguir, no va a conseguir nada, ¿no? Entonces, es más decorativo el asunto. Es más bien como una forma de comunicación rápida, ¿no? Por cualquier cosa. Sin embargo, estamos a las órdenes, mantenemos con Gabriel la comunicación para cualquier inquietud o novedad o disparidad de criterios también. Por supuesto. Y la invitación a Loja, doctor, para esperarlo por Gracias. acá. Recorrer Haremos lo Loja, ¿no? posible cuando pase el frío. Que tengan linda noche a todos. Gracias, gracias, Shalom, Laila, todo. Bye bye. Dale la cosa. Bye. Dale, todo.